Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde y vamos a empezar con esto, ¿no? El mensaje más brutal de la Cámpora a Alberto Fernández. La demostración de fuerza que vimos ayer en la calle, mostrando que, si se quiere, la movilización, el control de la calle del oficialismo lo tiene la agrupación que conduce Máximo Kirchner. Y la advertencia a Alberto Fernández. Ahora van a ver, porque la verdad que ha sido muy, pero muy fuerte. No solamente lo que le transmite el propio Máximo Kirchner a Alberto Fernández, sino lo que han dicho otros integrantes de la Cámpora del presidente. Es un mensaje muy brutal, diciéndole al presidente, vos estás ahí porque Cristina te eligió, lo cual es cierto, pero el control de la gente, la calle, los que adhieren al Frente de Todos lo tiene Cristina, Máximo Kirchner, la Cámpora, no el presidente. El presidente es una circunstancia. Y ahora vamos a analizar qué pretende Cristina en este momento Alberto Fernández. ¿Qué puede hacer Alberto Fernández en este momento en términos del cambio de rumbo de su política económica para satisfacer, si se quiere, lo que le está reclamando Cristina, que es un cambio de rumbo? Hoy el FMI va a aprobar en Washington su directorio el acuerdo con la Argentina. Y Alberto Fernández tiene en ese acuerdo su política económica hasta diciembre del 2023. Ahora vamos a contar. Y tiene un desfiladero muy, muy estrecho, porque ahora vamos a analizar también cómo Alberto Fernández necesita mínimamente moderar su discurso, dejar de sobreactuar como hizo en el pasado su kirchnerismo, y generar alguna expectativa alrededor de su plan económico y de su ministro de Economía, Martín Guzmán. Si no, atención, que hay una situación también muy inestable que puede atenuarse estos meses de oferta extraordinaria de dólares vía ingreso de la cosecha gruesa, pero ya en la segunda parte del año, si vos no regenerás mínimamente la confianza, vuelve a estar la espada de Damocles de la inestabilidad cambiaria, y ahora van a ver la bomba de las LELIQs, lo que se acumula de pesos y de emisión autónoma en el Banco Central, que si vos no generás una expectativa mínima y no empezás a acumular fuertes reservas en el Banco Central y a generar una demanda de pesos importante, bueno, esta economía va a ir permanentemente en una situación en la cual tenés que subir la tasa de interés para que no te corran al dólar, el ajuste inflacionario que licúa todos los salarios, un escenario muy, pero muy complejo. Ahora, la pregunta es, insisto, después y ahora van a ver, después del mensaje brutal que le envía a la Cámpora Alberto Fernández el 24 de marzo, en el Día de la Memoria, mostrándole el poder de movilización de la agrupación que lidera Máximo Kirchner. ¿Qué pretenden hoy de Alberto Fernández? ¿Qué es lo que podría generar en Cristina esa modificación del rumbo que apacigüe la interna oficial? ¿Qué indicador económico podría de alguna manera sacar el pie del acelerador de Máximo Kirchner, Cristina, la Cámpora, enviándole permanentemente mensajes de disidencia y de ruptura al presidente Alberto Fernández? Fíjense este tape de Máximo Kirchner cuando le deja bien claro al presidente que es con la gente y que la gente estaba ahí, liderada por la Cámpora, o al menos la gente que adhiere al Frente de Todos. No en la Casa Rosada o en el salón de actos del Ministerio de Ciencia y Técnica, donde estaba con un pequeño grupo de funcionarios Alberto Fernández. Mirá. Me emociona el convencimiento de crear un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda. Y si todo es una mierda, vamos para allá para que deje de serlo. No nos podemos compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que salir adelante y superarnos, digamos. La autocompasión es el peor de los caminos. Nosotros queremos transformar la realidad. Para eso nos preparamos. Y lo que tenemos que entender de acá en más es que cuando la gente está presente en un gobierno, cuando la gente es parte de un gobierno, cuando lo banca, cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre, siempre, compañero. Bueno, esa es la primera frase de Máximo Kirchner, que la podemos repasar en esta placa, donde efectivamente dice que... Escuchen lo que estoy hablando, ¿no? Escuchen lo que estoy hablando. Después vamos a hablar del cruce entre Máximo Kirchner
y Horacio Rodríguez Larreta, donde dice cuando la gente está presente en un gobierno, cuando lo banca, cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, ¿no? El mensaje que envía Máximo Kirchner al presidente Alberto Fernández. Es con la gente adentro. Y ahora van a ver cómo en esta segunda parte, mostremos el título ese, en esta segunda parte, Máximo Kirchner critica a los que critican la posición de Cristina y la Cámpora frente al Fondo Monetario. Es decir, básicamente critica a los que critican que Máximo Kirchner y Cristina se hayan abierto respecto a lo que es el principal proyecto de Alberto Fernández por los próximos 2 años, que es cerrar el acuerdo con el fondo, que hoy se va a aprobar en el directorio, y hacer de eso su política económica hasta diciembre del 2023, que lo dijo esta semana el presidente. Mirá. Llegar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura. Vení un segundo al piso, a ver si podemos ponernos, porque me pasan unos cortes y son otros los que estamos poniendo al aire. Estoy contando los 2 cortes que vi en el WhatsApp, que me pasó Alejandra por el WhatsApp, y coincido que esos eran los cortes de la línea de Máximo Kirchner. ¿Los tenemos o no los tenemos? Bueno. Entonces, para que pónganse de acuerdo un poco con el tema de lo que había y lo que no había con Máximo. Está Gila Vilker. Gracias, Gila, por venir. Bueno, a ver, yo digo, y ahora voy a ir a lo de... No me quiero salir un poco de la línea, lo iba a armar, pero me parece importante dejar un poco esto en claro. Ahora voy a volver sobre ese tema. Pero contaba ayer, la Cámpora hizo una demostración fuerte de fuerza en la calle y mostró al mismo tiempo, bueno, si se quiere, una advertencia a Alberto Fernández, ¿no? Es con la gente y la gente está con nosotros, no con el presidente. Ese es un poco el mensaje. Sí, a ver, fue una demostración de poder fenomenal, impactante, impresionante. Y yo creo que esa demostración de poder es también de poder de fiscalización. Cuando vos ves un poco la composición socioeconómica de la movilización, ves que no es una movilización como son las de los movimientos sociales, que claramente es un segmento más bajo de la población. La movilización de ayer tiene yo te diría, una composición social más de la clase media baja del conurbano, ¿no? Digamos, una zona muy pauperizada, muy golpeada por la economía actual. Y me parece que, digamos, o sea, golpeada en lo económico, pero al mismo tiempo con un nivel te diría, de estudios o un nivel de formación que, bueno, que claramente son fiscales eficientes también, ¿no? Entonces, lo que vos ves ahí también es poder electoral en términos de cómo se llevan adelante después, cómo se operativizan la escena electoral. En definitiva, cuando hablamos de aparato, estamos hablando de eso, un aparato con capacidad para hacer esas... Gila, sí. Ayer solamente no se exhibió cantidad de gente, sino mucha, vos estás mencionándolo, organización. ¿Qué implica la organización que se mostró en términos de demostración de fuerza? Bueno, la organización justamente es aparato, es ese poder de intervención, de movilización, o sea, gente que en una escena electoral reparte boletas, fiscaliza, activa la escena electoral. Nosotros sabemos que los espacios políticos que logran sostenerse son espacios políticos que logran activar algo del orden del voto, y me parece que lo que vos ves ahí es realmente un gran, diría, un movimiento con capacidad de movilización, de activación y sobre todo desde la óptica de los, yo te diría, de los miembros de la Cámpora, ¿no? Digamos, desde la perspectiva del sujeto, de quienes participan. Bueno, yo creo que una organización es también un lugar de contención, un lugar, yo te diría, de pertenencia. O sea, desde la perspectiva de los actores, yo creo que incluso creo que son actores con compromiso. Cuando lo mirás desde una perspectiva más de cuál es la imagen que tiene la Cámpora hoy en la provincia de Buenos Aires,
está por debajo de los 30 puntos, por arriba de los 25, no me acuerdo con exactitud. Digo, tampoco es que la Cámpora hoy es lo que ha sido en otro momento, que era una especie de cuco, ¿no? Digamos, ha ido encontrando un lugar o sea, lo ves como algo bueno, ese 25-30%. Mira, a ver, por supuesto, en términos electorales no te alcanza para definir, pero sí me parece que lo que vos ves ahí es que, bueno, que ha empezado, que empieza a haber, o ya desde hace un tiempo, ¿no? Digamos, que ha habido una transformación de esa imagen absolutamente demonizada. Por supuesto, que tenga 25 puntos significa que tiene 70 en contra, digamos, ¿no? No es que, no es que o 60 en contra y una cantidad importante de no sabe, pero digo, no aparece más, y esto también se ve en términos cualitativos, no aparece más esa idea que por ahí había en el 2014, en el 2013, en el 2014, en el 2015, donde era un segmento de, empiezan a aparecer otros valores, ¿viste? O sea, como por ejemplo la asignación de la idea de la solidaridad, son chicos solidarios, ¿no? Digamos, esas ideas empiezan a circular en los electores de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano. Ahora, la pregunta es si esa vocación de poder que claramente manifestó la Cámpora, el espacio político en la jornada de ayer, se termina ejecutando desde adentro, desde afuera, ¿no? Si esa vocación de poder, si ese querer cambiar las cosas, van a tratar de hacerlo desde adentro del gobierno o se van a parar como críticos hasta el 2023, hasta que surja como otra opción diferente a este gobierno. Mira, me da la impresión de que nosotros ayer asistimos primero a una demostración de poder. Eso es un mensaje. Eso es un mensaje que te muestra dónde están parados los actores, ¿no? Digamos, de hecho, si vos mirás las dos imágenes comparadas, Alberto estuvo en un lugar absolutamente cerrado, chiquito, ¿no? Digamos, en el Ministerio de Ciencia y Técnica, donde ni siquiera todas las butacas pudieron ser llenadas, ¿no? Digamos, o sea, esta es una versus una demostración en la calle absolutamente final. Yo creo que esas dos imágenes comparadas ya te hablan de una escena. Pero al mismo tiempo, perdóname, sí. al mismo tiempo el discurso de Máximo, eligió como adversario a Larreta y no, o sea, definió que el adversario está enfrente políticamente, no está adentro. O sea, el adversario elegido fue Larreta. Y de hecho Larreta se subió al tren de la respuesta. Yo creo que, ¿no? le tiró para todos lados, no solamente afuera. A ver, hay una definición. Ahora vamos, así podemos hacer parte por parte, porque tenemos un programa largo de 2 horas. Está Gila sola como invitada, así que a ver si podemos desarrollar cada uno de los temas parte por parte. Ahora vamos, Larreta, que quería centrar un poquito en la interna del gobierno y vos tenés mucha información, Carlos, con eso. A ver, dejemos de lado a Máximo Kirchner, que dijo esas cosas y creo que dijo algo más que está acá en un textual. A ver si tienen la placa de Máximo Kirchner. Pero ahora quiero ver lo que dijo Larroque. Les doy tiempo para que puedan poner lo que puso Larroque, que es muy fuerte porque es totalmente ofensivo con el presidente y le es demostrarle un poco dónde está el caudal político. No, ahora quiero lo de Máximo Kirchner. Ahora después voy a ver lo del audio de Larroque, lo que dijo Larroque. Dale. Entonces, Máximo Kirchner hace un cuestionamiento diciendo dónde está la gente y demás, pero dice el Fondo Monetario, digamos, ¿no? Que lo critican por el tema del Fondo Monetario. Entonces ahora vamos a ir después a la pregunta, ¿qué es lo que pretende Cristina en este momento en términos de cuál podría ser un punto de acuerdo si el presidente recién hoy le están aprobando el acuerdo con el fondo y esa va a ser su política económica? El presidente dijo, es mi programa hasta diciembre del 2023. No hubo un solo canal de televisión que no criticara nuestra postura con el Fondo Monetario. Se queja Máximo Kirchner y cree que eso está muy operado por Alberto Fernández. Que Alberto Fernández dice, miren, no puedo dar pie con bola con mi política económica porque justo cuando, después de 2 años, mi ministro de Economía logra cerrar el acuerdo, estuvo 2 años negociándolo, quiero encauzar mínimamente las expectativas atrás de este acuerdo y se me rompe el frente de todos. Y todo lo que puede ser expectativa positiva del acuerdo con el fondo se me desgaja en términos de la incertidumbre política y no se sabe cómo voy a llegar yo al mes que viene. Es un poco lo que transmite Alberto Fernández cargándole la responsabilidad a la Cámpora y a Máximo Kirchner. Y Máximo Kirchner que le está reclamando directamente un cambio de rumbo. Le está reclamando que así como se negoció con el fondo, la cosa
no va bien. Uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente. Ahora sí, vean lo que le dice Andrés Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social y es el número 2 de la Cámpora, es el hombre más importante y de mayor confianza de Máximo Kirchner dentro de la Cámpora, y obviamente que tiene la línea directa de Cristina. Fíjense lo que le dice. ¿Está el audio? Bueno, fíjense lo que le dice respecto a dónde está parado políticamente Alberto Fernández. Unidos que nunca. ¿La discusión está saldada o se está dando en este momento, Cuervo? Es que la base de la unidad, cuando hay sectores que pueden tener matices o distintas perspectivas, justamente tiene que ver con que exista el debate, que lo pueda saldar y que existan los ámbitos y los espacios para poder tener esta síntesis. Entonces, esa es nuestra vocación, estamos ya para aportar. Creo que el presidente sabe que nadie más preocupado por la realidad de este país que esta inmensa multitud que hoy se moviliza y bueno, fundamentalmente pensar en la gente, ¿no? En el ciudadana de a pie que todos los días tiene que pelearla con dificultades en un momento muy complejo, pero bueno, es eso. Creo que se constituyó una fuerza política con ciertos objetivos, no podemos desviarnos de eso y fundamentalmente tenemos que darle funcionamiento a esta estructura. Bueno, no sé si estaba el corte, se escuchó ahí la frase sí, ahí hablaba de Larroque. El presidente, si se entiende lo que le dice al presidente, le dice que él es 4 puntitos en la provincia de Buenos Aires, porque fue el jefe de campaña de Randazzo en el 2017 y que es el que le hizo perder a Cristina en el 2017, porque esa fue la función de Randazzo en el 2017, cuando obviamente Massa iba con su propio partido político, el Frente Renovador, que tenía otro peso, y estaba todavía dirimiendo si había 2 o 3 coaliciones políticas en la Argentina. Pero aparece Randazzo armando con algunos intendentes, fundamentalmente Juanchi Sabadelita, que hoy es el ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, y Alberto Fernández, solita mi alma, armando una fuerza dentro del justicialismo que sacó 4 o 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, y esa fue la diferencia con la que gana Macri en la provincia de Buenos Aires en el 2017. Cuando le preguntan, eso en Radio con Vos, le preguntan a Larroque si había alguna posibilidad de que se vayan del gobierno, lo cual es una pregunta muy pertinente, porque están impugnando el rumbo de un gobierno y ayer hicieron una demostración fuerte de lo que movilizan en la calle, pero fue nada más que eso, una demostración. Mientras tanto, siguen en los sillones de YPF, de Aerolíneas Argentinas, del ANSES, del PAMI y de otros organismos que son los principales presupuestos del Estado. Entonces le preguntan, bueno, ¿se van a ir del gobierno? Y Larroque contesta, el presidente fue el jefe de campaña de un espacio que sacó 4 puntos en la elección de Buenos Aires en 2017. Después fue elegido por Cristina. Y dice, ¿cómo nos vamos a ir de un espacio que nosotros constituimos, que nosotros creamos? Es la placa siguiente. Eso es lo que está diciendo Larroque. Le están diciendo al presidente, no existe electoralmente, no tiene caudal político detrás y está ahí porque lo eligió Cristina. Es un mensaje muy fuerte. Ahora la pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que haya algún tipo de cambio de rumbo, como quieren los principales accionistas del Frente de Todos? Según Larroque son los principales accionistas. Alberto Fernández es un gerente. Si Alberto Fernández está ahora aplicando el acuerdo que hoy aprueba el FMI y del cual no se puede mover demasiado, más allá de que puedan flexibilizarse algunas metas, nosotros mostramos cuál es el esquema de política económica, porque si no, tiene una crisis mayor, y si tiene una crisis mayor, obviamente la situación sería mucho más dramática, piensan en el gobierno desde el punto de vista social y económico. Sí, acaba de salir a contestarle la Casa Rosada, Maxi, al Cuervo Larroque, a través del Chino Navarro. En un reportaje radial que acaba de dar, textualmente dijo el Chino Navarro, que recordemos tiene el despacho pegado a Alberto, habla por boca de Alberto,
El Cuervo se lo debería decir a Cristina, dijo Navarro, porque fue ella quien eligió a Alberto Fernández como candidato a presidente. Recuerdo que uno de los argumentos que usó Cristina, dice Navarro, fue que Alberto era un hombre de su absoluta confianza, el brazo derecho de Néstor Kirchner. Cuando uno recorta la mirada, cuando uno busca la pelea por la pelea misma, no es un buen camino. Navarro contestándole al Cuervo Larroque. Sí, perdón, en el 2017 me había olvidado. No era solamente Randazzo, Juanchi Zabaleta y Alberto Fernández como jefe de campaña. Está el movimiento Evita también acompañándolos. Por eso Cristina considera que en la lista de traidores que tiene Cristina, que obviamente tiene una lista inmensa, porque claro, que Cristina considera que todo el que no se alinea es traidor, digamos. Así fue construyendo políticamente a partir de 2012 y así le fue. Así perdió el poder en el 2015. Cuando empezó a borrar gente de esa lista y los que tenía de traidores los iba sumando en la conformación del 2019, logró la alianza que triunfó en el 2019. Ahora de nuevo está con la lista de traidores y en esa lista empieza a tachar. El problema es si al tope de esa lista lo tacha Alberto Fernández. Porque, es decir, si lo pone al tope de esa lista Alberto Fernández, que obviamente en su momento estaba en la lista de traidores y que obviamente en los últimos 2 años no ha estado. Porque si Alberto Fernández está en esa lista, de nuevo en la lista de traidores, hay un problema muy grave desde el punto de vista de la gobernabilidad del espacio en los próximos meses. Sumo a Axel Kicillof, que también envió un mensaje. Muchos decían, bueno, Axel Kicillof le va a dar una mano a Alberto Fernández para hacer pie en la... Tenemos un tape de eso. Va a hacer pie en la provincia de Buenos Aires, porque también considera que hay que acordar con el fondo. En su momento, de hecho, apoyó el acuerdo. Pero fíjense, ayer Axel Kicillof junto a Eve Bonafini, que había dicho Alberto Fernández no es parte del proyecto kirchnerista, lo que dijo Axel Kicillof ayer con Bonafini al lado. Buscar la justicia social, aunque no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. Hay que... Bueno, al que no le interese pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. E insisto con este tema, porque Alberto Fernández, y de hecho lo mostró ayer con el discurso por el 24 de marzo, en el cual no cargó las tintas sobre ningún sector político, no buscó apropiarse del 24 de marzo como algo exclusivo de un grupo o una facción de los derechos humanos o del kirchnerismo. Dijo que había algo que era un consenso único en todo el país, que era más allá de las diferencias profundas que hay entre la dirigencia política, hay una única coincidencia, que es que todos condenan la dictadura militar y todos consideran que, es lo que dijo Alberto Fernández, digamos, más allá de lo que piense cada uno, y que todo debe estar dentro del juego democrático. Ahora vamos a ir a lo que dijo Máximo Kirchner, diciendo que en la ciudad hay votantes que votan opciones que algo así como reivindican la dictadura o algo así, dijo Máximo Kirchner. Pero más allá de ese tema, fíjense que Alberto Fernández está tratando de enviar un discurso de no pelearse con el campo, encaminar mínimamente la situación de precios, obviamente negociando con las empresas, pero sin patear todo el tablero. Aplicar el acuerdo con el fondo y generar una mínima credibilidad, porque aún con el acuerdo con el fondo, si no tenés mínima expectativa, en los próximos meses la situación se complica mucho más. En ese escenario sale, como recién, Axel Kicillof a decir, el que no quiere pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. Bueno, es un discurso fuerte, insisto, y va en línea un poco con Feletti provocando al campo en el día de ayer. Cuando Domínguez, junto con Alberto Fernández, deciden no subir retenciones al trigo, al maíz, al girasol, a la carne, a la leche, y tratan de desactivar, y de hecho estaba desactivado, más allá de alguna protesta puntual, el conflicto con el campo. Ayer sale Feletti a decir: quieren comprarse más 4x4 y departamentos en Miami. Y
blanquea que tanto el propio Feletti como Cristina quieren un aumento generalizado de retenciones en este contexto, como si hubiese margen político para la gestión de Alberto Fernández de hacerlo. Bueno, fíjense cómo contrasta este discurso de Axel Kicillof con lo que dijo hace unos días Sergio Massa en una entrevista con Jorge Fontevecchia. Ahí Massa hablando de que hay una nueva etapa, de que esa etapa hay que ponerse de acuerdo con todas las fuerzas políticas en políticas de Estado. En algún momento se dijo que eso era alrededor del acuerdo con el fondo. De alguna manera tratando de capitalizar y de proyectar lo que fue un acuerdo político básico en el Congreso, que era aprobar la renegociación con el FMI para que la Argentina no caiga en default. Creo que el Congreso, como planteaba al principio, tiene que ser el ámbito de algunos acuerdos. 10, no digo 100, 10, 5. Lo planteé antes de la elección, lo tomaron a mal. Aclaré que, digamos, entendía que en la elección lo tomaran a mal. Hoy lo vuelvo a plantear. Necesitamos sentarnos con la oposición a definir 10 acuerdos básicos para la Argentina. Necesitamos darle a los argentinos la tranquilidad de que en 10 temas nos ponemos de acuerdo. Bueno, ese discurso que hay que ver si sintoniza hoy con el de Alberto Fernández. Uno tiende a pensar que es un poco el discurso que quiere mostrar Alberto Fernández y que trató de mostrar en su momento cuando agradeció a la oposición el acompañamiento y el rescate de su gobierno, porque obviamente si no tenía acuerdo con el fondo, estábamos hablando de una crisis mayor. Su ministro de Economía negociando 2 años, va a cerrar y no tiene acuerdo con el fondo porque no se lo aprueba el Congreso argentino. Juntos por el Cambio lo rescató Alberto Fernández. Le agradece, es un discurso, si se quiere, de tratar de aprovechar ese punto de diálogo hacia adelante. Y repetimos, Axel Kicillof, escúchalo, lo que dice ayer al lado de Ebe Bonafini, subiendo la apuesta, Axel Kicillof, que estuvo junto a Máximo Kirchner, a Insaurralde, a otros intendentes del conurbano, ayer en la plaza. Sí, a ver, Axel Kicillof, el planteo es que hay que básicamente pelearse con gente. Un Axel Kicillof que en algún momento planteó algunas dudas y, digamos, planteó algún gris sobre cómo se iba a plantar él respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y frente a la interna del gobierno. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof salió a decir que él bancaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero sabemos que Axel es un gobernador completamente alineado con Cristina Kirchner. Durante todos estos días había dudas sobre dónde estaba jugando y dónde iba a jugar Axel Kicillof. Finalmente ayer despejó las dudas. ¿Por qué? Porque estuvo en primera fila en la marcha que convocó Máximo Kirchner y la Cámpora. Bueno, obviamente la frase que acabamos de escuchar hace un ratito, ¿no? Lo termina de demostrar al lado de Ebe Bonafini, pero fundamentalmente mostrándose en la marcha. Por un lado, en la foto principal que hizo, que armó Máximo Kirchner, que después la vamos a repasar con todas las caras y con la sorpresa de los intendentes, pero también en esa foto que ayer veíamos completamente abrazado con Máximo Kirchner, es decir, en un mensaje que le planteó: el peronismo de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a su gobernador, está acá. Entonces, la figura de Axel Kicillof vuelve a tomar fuerza porque en esta grieta del gobierno, Axel Kicillof deja muy en claro dónde está parado. Carlos, ¿querés repasar un poco las dos fotos? A ver si las tenemos por ahí. Son fotos que hasta podríamos no agregar nada porque hablan por sí solas, ¿no? De cómo está de alguna manera armado cada espacio dentro del gobierno. Por un lado, la foto de Máximo Kirchner, no sé si la tenemos por ahí, con... Ahí está, ¿ves? Ahí está Máximo, Guado de Pedro, ¿no? El Cuervo Larroque. Bueno, el kirchnerismo más duro dentro del gobierno. Esta es una foto que fue tomada ayer, demostrando la fuerza del espacio en la calle. Y por el otro... Sí, sobre todo, Carlos, porque ahí está también Insaurralde, es decir, está con Nardini de Malvinas Argentinas, está el propio Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahí y está Gustavo Menéndez, es decir, hay algunos votos ahí. Sí.
Sí. Hay algunos votos del espacio del oficialismo. Ahora vas a ver la otra foto. Unos cuantos, ¿no? Y Votos. bueno, por eso, o por lo menos si muchos o pocos tendrá hoy en la provincia de Buenos Aires el oficialismo, están un poco en esa foto. No en esta no están. Sí. En la otra foto. Sí, sí. ¿No? Son fotos que de alguna manera Un poco muestran, mostrando ¿no? también que no es solamente la cámpora, sino es el poder territorial en el conurbano. Un poco eso querías mostrar. Claro, los puntos que tiene cada uno. Un poco lo que le dijo el Cuervo Larroque a Alberto Fernández. Porque detrás de ese Alberto tuvo 4 puntos en el 2017, lo que está explicitando Larroque es cuánto suma en esta sociedad donde hay 3 socios, Cristina, Alberto y Sergio Massa, que entre paréntesis ayer se fue a Salta, no quiso estar en ninguna de las 2 fotos. ¿Cuánto aporta en términos de caudal de votos, en términos de ganar elecciones? Entonces, esta foto, la de Máximo, acompañado... Esta no, la otra. Estamos hablando de la otra. la que estábamos viendo primero. Sí. Vamos la foto una por acompañado... una, así le damos despliegue al tema, dale. Sí, la foto, te decía, acompañado de todos estos dirigentes, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, es fuerte. Se mete también ahí, entienden algunos que por ahí Sheila nos puede ayudar mejor, algunos personajes que restan, ¿no? Que restan en claro, hay todos que ver lados. cuánto, hay pero que hacer encima, Vudú, por ejemplo. cuánto resta Vudú Sí. y cuánto tienen el resto. Pero Claro. no importa, estamos hablando del igual universo suma y en la resta estamos hablando del suman. universo del kirchnerismo, no Sí, estamos igual, hablando del resto de la sociedad. Estamos perdón, hablando claro. del voto del oficialismo. Están disputando quién tiene el voto del oficialismo. Sí. Obviamente una torta que es cada vez más chica, dice Sheila, que se ha achicado esa torta respecto a lo que era el 2019. Ahora, de esa torta que es más chica, ¿cuánto tiene Cristina, Máximo Kirchner, la Cámpora y los intendentes lo acompañan? ¿Y cuánto tiene Alberto Fernández? Ahí Ahora tenés vamos a la ver otra la foto foto. de Alberto Fernández. Claro. Lo que pasa, me parece que lo que está mostrando en esta foto no es solamente una cuestión de caudal de volumen, digamos, electoral o de cantidad de votos que juntan, sino fundamentalmente del volumen político. Acá lo que estás viendo, los intendentes obviamente traccionan votos, pero lo que te están mostrando es, acá tenés la territorialidad, tenés la militancia más de izquierda, que en este momento representa a Amado Vudú, tenés la Cámpora, tenés a los todavía seamos respetuosos. Hoy Seamos es respetuosos un poco de la militancia de izquierda, digamos, diciendo que Amado Vudú representa hoy Amado Vudú armó una... Es cierto que el kirchnerismo está en una desorientación grande, digamos. Sí. Pero, A ver, sí. Hoy Amado Vudú es el que encabeza una agrupación que se llama Soberanos y que está Viene de la al margen. Después de dónde viene Amado Vudú, qué representa, qué hizo en los 90, es otra historia. Hoy está parado en esa foto desde este lugar, desde un lugar que cuestiona, fue el primero o la primera agrupación que cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de la trayectoria previa de Amado Vudú. Digamos que en algunas fotos Vudú se termina colando en algunas fotos. Sí, pero esta foto es oficial, ¿eh? Ojo que esta foto es oficial, no es la foto, no es que la sacó la prensa o que estaba sin querer. A esta foto la envió el equipo de comunicación de Cristina y Máximo Kirchner. Evidentemente querían que esté en esta foto. Pero sobre el volumen Queda político... feo sacarlo con el Photoshop, digamos. Me parece esa es la... Podías agarrar otra, tardaron en armarlo. Una cosa para aportar sobre el volumen político es que en la votación del Congreso, los votos del kirchnerismo no son mayoría de la Cámpora. O sea, hay un kirchnerismo por fuera de la Cámpora que también genera esa construcción y esa foto. Sí, pero ese kirchnerismo cuando tiene que irse a un espacio se va Florcita. Por eso digo. Que hay un kirchnerismo ahí claro. que no es solo la Cámpora, que no se sostiene solamente con la Cámpora. De hecho, no están en la foto, pero estaban ahí en el momento en que se armó esta foto, no sé por qué quedaron afuera de la foto, Juan Grabois y todos los diputados, los 3 diputados del Movimiento Patria Grande que responden a él, también estaban en esa foto. También se ve a Rashid, a Victoria Donda, son también otros sectores. La foto de la otra que contrastaba era la que muestra a los funcionarios de Alberto Fernández, ¿no? Que insisto, sacando a Zabaleta ahí de Hurlingham. Esto es peronismo porteño. Claro. Bueno, está Tolosa Paz. Y además es, si se quiere, bueno, un poco ¿vos no estás de acuerdo con eso, Sheila, que hoy los votos están en el espacio de Cristina y Alberto Fernández está con la gerencia? El tema es que Alberto Fernández tiene un rumbo distinto al que plantean lo que dicen tienen los votos. Bueno, es que es difícil pensar que eso vaya a cambiar. Es cierto lo que vos decís, la torta se va achicando, es la torta general del Frente de Todos y también del kirchnerismo duro, en términos electorales. Todo eso está en contracción. Es indiscutible. Ahora, las proporciones, bueno, las proporciones no son mágicas. Las proporciones de origen, de alguna manera,
se arrastran. No es exactamente como plantea ahí Larroque el tema de los 4 puntos de Alberto, porque bueno, digo, pasaron cosas en el medio, digamos. Entonces, hoy Alberto Fernández con la lapicera en la mano y no es esa figura de los 4 puntos. Y por supuesto que yo creo que acá hay algo que es una tensión, que es una tensión de diferenciación, que hay 2 modelos, 2 ideas distintas de país, de qué hay que hacer con el campo, qué hay que hacer con las retenciones, cómo se distribuye la torta, cómo debería ser el sistema impositivo y cómo se llega a las elecciones también. Y esos dos modelos irreconciliables, bueno, son los que hoy están ahí en esta escena, hoy diría, de tensión. Yo lo que te diría es, ¿qué significaría una ruptura? Bueno, en principio una ruptura es que de alguna manera Cristina se queda sin la caja. Todo lo que vimos, este despliegue fenomenal, digo, por eso es imposible de ser pensado. Más bien yo hoy estoy más inclinada a pensar algo distinto, y es que, digo, el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos y decíamos, bueno, hay que ver qué hace Alberto Fernández con todas las figuras del kirchnerismo que están en estos lugares que tienen gran caja? Estamos hablando de PAMI, ANSES, aerolíneas, YPF, digo, todo eso. Bueno, yo estoy más inclinada a pensar que esto, de alguna manera, lo que presenta es una escena de rebalanceo de un equilibrio de poder muy inestable y que en todo caso el kirchnerismo hoy está queriendo decir, bueno, un poco más de atención a nuestra perspectiva, una mesa de diálogo, queremos que nuestra voz se escuche, es decir, no queremos lo que estás haciendo. Por otro lado, Alberto Fernández... sobreactuar la disidencia para tratar de contener por izquierda al voto, si se quiere, al relato del kirchnerismo, digamos, al voto más propio del kirchnerismo. Lo que vos preguntabas el otro día, se preguntan en los Focus Group, ¿por qué los kirchneristas adhieren al kirchnerismo? Sí. Si esas banderas se bajan, tienen una pérdida de votantes por todos lados, por izquierda, otros que se van a... Es que escúchame, una fuerza política, lo más importante, el capital más importante que tiene es la identidad. Lo simbólico. Lo simbólico. O sea, ¿qué intereses representan? ¿De quién están cerca? ¿De quién están lejos? ¿Qué cabe esperar de ellos? Todo eso es identidad. Si vos licuás tu identidad, te quedás sin nada. Ahora, el tema y por otro lado, sí. y el esquema final, en definitiva, que hay hoy en el gobierno, es un esquema parecido al del 19, en el sentido de que Cristina interpelaba a un público y Alberto Fernández interpela a otro público. Ahora voy a eso, porque me parece que eso se termina. Es un poco lo que yo te estoy planteando, que se termina el doble juego. Digamos que no hay espacio demasiado para ese doble juego. Ahora vamos a contar un poquito y pongamos un poco los otros ejes que no los tengo acá, pero es un poco lo que quiero discutir. Después lo vamos a hablar también con un economista. ¿Qué pretende Cristina en este momento? ¿Cuál sería un cambio de rumbo? Alberto Fernández no puede cambiar nada el rumbo. Claro. Es más, si cambia el rumbo, choca. Choca significa más inflación, más ajuste, más crisis. Él mismo lo dice. Él mismo dice, si no cierro con el FMI, si no aplico el programa, chocamos, no llegamos al mes que viene. Entonces, ¿qué es lo que podría ser un punto de acuerdo? ¿Es posible? Alberto Fernández deja de sobreactuar. Se lo ha visto el año pasado, el anteaño, Alberto Fernández mostrarse más kirchnerista que la propia Cristina, digamos, con frase dura, confrontando contra todo, diciendo cosas que uno iba al archivo y se veía un Alberto Fernández desconocido. Está claro que eso choca con lo que quiere su ministro de Economía y lo que está aplicando en estos días su ministro de Economía. Ahora, ¿puede seguir el doble juego? Yo creo que no. ¿Puede haber alguna fórmula que igualmente implique respaldo político a la política de Alberto Fernández o una disidencia controlada por parte de Cristina y la Cámpora? Bueno, eso es lo que quiero que hablemos en un ratito. Está Federico Martelli, que es un hombre del grupo Callao. A ver, lo pongo en estos términos. ¿Vieron cuando había algunos militantes del kirchnerismo que defendían a Cristina con una cosa mística? Bueno, Martelli supongo que lo defiende Alberto Fernández con ese estilo. No sé si con tanta mística, pero un poco con ese estilo. A ver, contame, Federico, ¿qué es lo que ustedes vieron ayer y los mensajes muy fuertes al presidente? La calle es de la Cámpora y de Cristina, no de Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene 4 puntitos en la provincia de Buenos Aires y lo eligió Cristina y por eso es presidente.
Mira, la calle es de la gente, para empezar, más un 24 de marzo. Me parece que llevar el plano de la discusión de la interna política a la calle un 24 de marzo no es correcto. Vos sabés que todos los argentinos sufrieron mucho la dictadura. Yo nací en el medio de la dictadura. Así que para mí lo importante ayer fue el reclamo de memoria, verdad y justicia, la restitución de la identidad de los 400 nietos que todavía no conocen su identidad y no tienen su derecho. Y más allá de eso, me parece que lo importante es que Alberto pueda consolidar un liderazgo racional, estabilizar las variables macroeconómicas que nos permitan seguir creciendo, que nos permitan consolidar la baja de la desocupación, que nos permita un poquito el poder de compra del salario real y que sobre todo nos permita moderar la inflación. Vos sabés que hay un programa económico en marcha para bajar la emisión monetaria, para achicar la brecha cambiaria, para despejar incertidumbres en el futuro, que es lo único que va a permitir bajar la inflación. Vos sabés que lo demás son parches, algunos son parches que hay que ponerlos, porque estamos en una situación crítica a nivel global, pero no dejan de ser parches. Acá hay que hacer algo a mediano plazo y para eso se necesita un liderazgo racional. Vos me hablabas de la mística o de la pasión. La pasión en política es hermosa, la mística también, pero un país no solamente se hace con pasión o con mística, sino que se hace con un liderazgo racional, con metas macroeconómicas claras y con un plan de crecimiento. En eso estamos nosotros. Después los sectores disidentes ven algunas cosas con las que no coinciden, bueno, las manifiestan, pero el presidente está en el timón del barco, el ministro de Economía está llevando adelante su plan, el ministro de la Producción, Matías Culfas, hace lo que tiene que hacer y la Argentina tiene que funcionar más allá de las discusiones políticas que son hermosas, son apasionantes, pero acá hay 45 millones de argentinos que necesitan respuestas y no ver una interna a cielo abierto. Entonces te pregunto lo otro que estábamos discutiendo. Esta etapa del gobierno de Alberto Fernández, con el programa acordado con el FMI como su política económica, ¿vamos a ver un Alberto Fernández que busque tender puentes de diálogo con los sectores productivos, con la oposición, un poco lo que planteó también el propio Sergio Massa respecto a una agenda de política de Estado? ¿O vamos a ver un Alberto Fernández que haga el doble juego, digamos, aplica la política económica, pero al mismo tiempo hace guiños, como ha hecho en los últimos 2 años, al kirchnerismo, subiendo la apuesta, confrontando con la oposición, con el campo, con los empresarios? Mira, yo creo que está más vigente que nunca el Alberto Fernández, por el cual Cristina lo eligió como compañero de fórmula, lo propuso a los argentinos como compañero de fórmula. En ese video de 13 minutos, Cristina habla de la amplitud, no solo para ganar, sino que ella dice para gobernar, y del diálogo con los sectores económicos. Mira, los sectores más dinámicos de la Argentina son el campo y las industrias de base tecnológica. Y son 2 sectores con los que el kirchnerismo ha tenido históricamente, sobre todo después del conflicto con las entidades agropecuarias, muchas tensiones. Y nosotros tenemos que bajar las tensiones, tenemos que construir unidad nacional. Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay disputas. Hay una renta y todos quieren parte de esa renta. Los trabajadores quieren la renta, las patronales quieren la renta y el Estado quiere la renta. Ahora, un modelo virtuoso en el cual se genera valor y se distribuye de una manera consensuada y equitativa entre los que ponen el trabajo, los que ponen el capital y el Estado que necesita recaudar impuestos. Eso no es fácil de construir, vos lo entendés, lo sabés perfectamente, todo tu panel lo sabe. Ahora, esto no se puede resolver a los latigazos, no se puede resolver a las piñas. La Argentina no se puede dar ese lujo, la Argentina tiene que construir consensos de mediano y largo plazo. Y por supuesto que esos consensos también tienen que contemplar a los sectores más radicalizados o disidentes, porque forman parte central de nuestro frente, aportan muchísimos votos, aportan muchísimos cuadros y además aportan ideas y tienen cosas para decir. Ahora, el presidente está convencido que la salida es con el sector privado, no contra el sector privado. El problema de la Argentina no es su sector privado. En todo caso hay que mejorar la articulación entre lo público y lo privado. Y en eso hay diferencias de matices, hay algunas diferencias más profundas como respecto del fondo, vos lo sabés. Pero bueno, el que está, como te dije recién, al mando del timón es el presidente. Esperamos un segundito porque voy a incluir otro tema, digamos, hablando de esto de que etapa se abre y demás. Máximo Kirchner también, y ahora sí, tensó la cuerda fuerte con la oposición, ¿no? No solamente con la oposición, hay una cuestión ahí de dar por perdida la ciudad de Buenos Aires en términos de electorado. No casualmente, aparte, el justicialismo de la ciudad de Buenos Aires es Alberto Fernández. Es el sindicalista que arma junto a Alberto Fernández la estructura del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Y ayer Máximo Kirchner tuvo una frase que no sé cómo la tenemos por tape. Bueno, escuchen cuando... escuchen cuando Máximo Kirchner dice una frase
muy hiriente, digamos, una frase para romper directamente con el electorado de la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Esto es llevar el 24 de marzo a todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que aparte vemos que a veces es una ciudad que tiene tendencia a votar aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos que directamente reivindican, digamos, el accionar de la dictadura. Entonces yo quiero que la ciudad de Buenos Aires, vote como vote, no pierda la humanidad y no pierda la sensibilidad. Después, lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden negar. Bueno, tuvo una respuesta de Horacio Rodríguez Larreta, que lo que planteó es: hay límites que no se pueden pasar, fue por Twitter, hay límites que no se deben pasar, decir que los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar. Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros. Necesitamos más diálogo, más consenso y sobre todo necesitamos seguir fortaleciendo la democracia. Esto dice Horacio Rodríguez Larreta, que siempre desde hace un par de años recuerda que él le tocó vivir también un secuestro que vivió su padre. En su momento también lo había elogiado Cristina por hacer pública esa situación en su familia. Pero bueno, se plantea esta grieta otra vez, no solamente en torno a oficialismo y oposición, sino también a la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás aquella frase? No, se plantea un escenario, a ver, más allá de que Larreta no tiene que salir a justificar, digamos, a ver si efectivamente tuvo una situación familiar o no de secuestro de la dictadura, además. Se plantea un escenario donde Máximo Kirchner se la deja picando a toda la oposición, porque no solamente salió Horacio Rodríguez Larreta, pedían, levantaban la mano, salió todos Juntos por el Cambio. No sé si tenemos el resto de los tuits. No hubo dirigente de Juntos por el Cambio que no saliera a capitalizar, esto se llama capitalizar políticamente, una movida en la cual Máximo Kirchner... Esto es como cuando Feletti sale a decir que el campo lo único que busca es comprarse más 4x4 y departamentos en Miami. Son esas típicas frases que lo que hacen es, romper. Es decir, generar, si se quiere, la imposibilidad de que los que están tratando de construir o puentes de diálogo o tratar de construir políticamente en espacios donde son adversos, puedan hacerlo. Federico, no sé si escuchaste, me parece a mí o no sé si tenemos las otras frases de Juntos por el Cambio que han salido. Sí, salió, no tenemos las frases acá, pero salió Diego Santilli, salió Maximiliano Ferraro, o sea, ahí está otra vez el discurso del odio y el resentimiento en contra de los argentinos. No dejan ningún límite sin cruzar, es lamentable y repudiable, aunque ya nada nos sorprenda. También Jorge Macri tuiteó: silencio sí en los sectores más de los halcones, ¿no? De Juntos por el Cambio. Mauricio Macri no emitió comentario en todo el día de ayer. Patricia Bullrich sí hizo una carta que publicó en el diario La Nación, poniendo en duda quizás algún manejo político que se hace del tema del 24 de marzo, pero sin hacer referencia concreta a este tema en particular. En un contexto, Maxi, donde Larreta fue muy cuestionado ayer por los propios, por la política que tuvo para con la seguridad de la marcha. Le cuestionaron duramente dentro de Juntos por el Cambio que entregó prácticamente la seguridad a la buena de Dios y después sale un poco a contestar con dureza. Pero fue muy cuestionado Larreta ayer. Hubiera sido interesante que Máximo Kirchner precisara de qué estaba hablando cuando hablaba de los porteños, porque ayer la legislatura porteña tuvo una manifestación en contra del terrorismo de Estado y quienes no se manifestaron a favor de eso fueron el bloque de Milei y el bloque de Ricardo López Murphy. Sí. Pero Juntos por el Cambio y el Frente de Todos votaron conjuntamente. Sí. Que es la mayoría de la legislatura en la ciudad de Buenos Aires. Sí, queda la duda también. No sé, perdóname a ver si lo tenemos el invitado todavía. ¿Está el invitado? No me dicen. Bueno, cierro con esto, Martelli. No sé si viste las declaraciones de Máximo Kirchner. Sumo esas declaraciones a las declaraciones de Axel Kicillof, que decía el que no esté dispuesto a pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. Mira, yo creo que no es prudente hablar de cómo vota la gente. La gente vota a veces como nos gusta, a veces como no nos gusta y punto. Y me parece que mucho menos prudente es si esas declaraciones se hacen en torno al tema de los derechos humanos, de la dictadura, con todo el dolor que eso tiene para la Argentina. La verdad que las fuerzas políticas mayoritariamente son democráticas en la Argentina. Hay, es cierto, sectores que reivindican la dictadura o que son negacionistas o que ponen
análisis sesgados, pero la verdad que esos sectores son minoritarios y hoy la mayoría de Juntos por el Cambio, sobre todo en el radicalismo, un partido con una tradición democrática, en eso no hay grieta. La dictadura nunca más, democracia para siempre, en eso está claro. Después, si en la ciudad de Buenos Aires tienen tendencia a votar de una manera o de otra, me parece que las fuerzas políticas no tienen que enojarse, sino trabajar políticamente para revertirlo. Uno quiere ganar y para ganar tiene que tener el apoyo de la gente. Y para tener el apoyo de la gente no creo que sea un buen camino empezar vinculándolos con la dictadura, con que votan a gente que no repudia la dictadura o temas por el estilo. La verdad que mi forma de hacer política es la de bajar un cambio y tratar de no profundizar la grieta, sino de superar la grieta, porque la verdad que mientras la grieta se profundiza, mientras la grieta se amplía, el PBI per cápita cae, las condiciones de vida de los argentinos se deterioran y nosotros estamos discutiendo, la verdad, encerrados en la dirigencia política. ¿Y sabes cómo termina esto? Como se está viendo hoy en las encuestas, con un repudio mayoritario de la gente a la dirigencia política que no le soluciona los problemas. La verdad estamos como un perro que se persigue la propia cola. Yo quiero plantear otra cosa para la Argentina, que discutir los problemas de los argentinos, no los de los dirigentes, Maxi. Ah, no, está bien, pero Alberto Fernández, usted está en el gobierno, digamos. Si te la tienen tan clara, digamos, un poco llévenla adelante, digamos, más allá de comentar. Y bueno, mirá, pero, a ver, déjame decirte esto, déjame decirte esto corto. Desde que asumió Alberto resolvió el tema de los bonistas privados. Atravesamos la pandemia, ahora resolvimos lo del Fondo Monetario Internacional, bajamos la desocupación al 7%, logramos reducir unos puntos de la pobreza y ahora viene la segunda etapa del gobierno donde, coincido con vos, tenemos el desafío de solucionar los problemas. Si no lo hacemos, la que nos va a castigar es la gente. Martelli, gracias, muy amable. Ya me meto justamente con el tema de la inflación y lo que implica esto como erosión del capital político del oficialismo, porque está pegando básicamente en la base electoral del oficialismo. Obviamente pega en el bolsillo de todos, pero está deshaciendo la base electoral del oficialismo en el conurbano bonaerense. Quiero cerrar con este tema, agregale, vos tenés lo de Dería y vos tenés lo de Gabriela Cerruti. Cerremos para ya, porque si no, no entra ni por casualidad estos temas. Sí, bueno, lo que sorprendió fue justamente ayer una serie de tweets que emitió Luis Delía, que habitualmente era un hombre que actuaba como vocero de Cristina Kirchner. Ya hace un tiempo se venía desmarcando, de hecho fue uno de los que salió sorpresivamente a bancar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mirá lo que decía Luis Delía. La cámpora niega los movimientos sociales que resistimos en los 90 al neoliberalismo conservador y milita su desaparición. El kirchnerismo es una construcción cultural, ideológica y política del pueblo argentino y sus luchas no es propiedad inmueble de la familia Kirchner. O sea, Luis Delía habla como intérprete del kirchnerismo, pero por encima del kirchnerismo y más allá de Cristina y de Máximo. Hoy también habló de que lo dejaron solo cuando estuvo en la cárcel. Pero más allá de eso... Me parece, podemos empezar con el revés, tenemos que empezar con el tema principal. Me parece que hay una cuestión personal de Delía, que decía que Alberto Fernández era el enviado de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Tenía razón que Alberto Fernández iba todos los años a visitar la embajada, pero él consideraba que tanto Alberto como Massa eran anexos de la Embajada norteamericana en la Argentina y que Cristina era su líder. Me parece que hay una cuestión personal que ha quedado muy resentido por sus causas judiciales y también me parece que hay un tema de los efectos conducentes de un gobierno cuando está en el poder. Es decir, la caja en el financiamiento de los movimientos políticos o los movimientos sociales que están por ahora tranquilos justamente por eso. Bueno, entonces pero me parece que esta ruptura, digamos, Alberto Delía se da vuelta y dice, bueno, me quedo con Alberto y hoy el problema es Cristina. Bueno, fíjate este segundo tuit, porque no solamente Cristina, o sea, el principal destinatario es justamente Máximo Kirchner. Fíjate, este es muy duro. Así como Ricardo Alfonsín no tiene densidad y estatura y volumen político de Raúl Alfonsín, Máximo no tiene la densidad, estatura y volumen político de su papá. A Ricardo nunca le dieron los espacios en el radicalismo por ser hijo de, que le estamos dando a Máximo Kirchner en el frente de todos. O sea, claramente, más allá de que en algún momento fue contra Cristina, ahora los dardos apuntan contra Máximo Kirchner y de hecho muestran en algún otro tuit que hay fotos de Máximo Kirchner con Juan Grabois y dice algo así como los socios de Pepín, ¿no? De Pepín, uno de los que en teoría encabezó la persecución judicial contra él. Entonces, a ver, pero fuertemente Luis Delía desmarcándose de la línea de Cristina y fundamentalmente Máximo Kirchner y más cercano a Alberto Fernández e incluso a movimientos sociales cercanos al albertismo como el movimiento Evita. Bueno,
Después está Gabriela Cerruti. ¿Querías comentar algo de Gabriela Cerruti? Claro, sorprendió esta foto porque fue a la plaza. Menores dentro de la grieta y la interna entre en el frente de todos. Claro, pero es la vocera de Alberto Fernández, es la que habla por Alberto. Sorprendió, digo, en medio de tantas tensiones, esta foto de Gabriela Cerruti en la marcha de Máximo Kirchner, con todo lo que venimos hablando respecto a la interna en los dos espacios políticos. Por un lado, en el gabinete, algunos ministros estaban molestos por bajar Cerruti a sacarse la foto, e incluso la publicó en su Instagram ayer, mostrándolo. Pero otro análisis, Maxi, es que si vos te pones a hilar fino, desde el kirchnerismo cuestionan más a Alberto Fernández y desde el espacio de Alberto Fernández están tratando que el agua baje. Y quizá tiene que ver con eso. No te digo que están a la defensiva, pero todo el tiempo tirando puentes. Alberto pidiendo un aplauso para Cristina. Cerruti yendo a sacarse una foto con Máximo. Me parece que hay una conciencia dentro del espacio de Alberto Fernández que esta tensión tiene que aflojar porque no hay otra opción. Lo que vos planteabas de cómo decís no estoy de acuerdo con el plan económico si ya está sellado el plan económico respecto a cómo va a ser por los próximos 2 años, porque es lo que se acordó con el fondo. No hay margen para otra cosa. El margen es esto o la ruptura. Entonces, en ese contexto, el espacio de Alberto y sigue poniendo la mejilla. Carlos, yo creo que iba a terciar el tema retenciones. Sí. O sea, creo que la discusión que se viene ahora, que se abre ahora, en esto que vos estás planteando como no hay otra opción, la opción que va a aparecer es, en el nuevo contexto internacional y el nuevo valor de la producción argentina, cómo se distribuye esa torta. Ahora, y creo que esa es la discusión por venir. La información que tengo es que Alberto Fernández hasta hoy, porque también otros le dicen a Alberto que el problema es que arregla con el último, ¿no? Pero hoy está absolutamente convencido que se compra un problemón político. Pero por eso. Si acepta el tema de retenciones. Y Julián Domínguez también. Está en el medio de un problemón político, entre unos y otros. Vamos. Pero o sea, hoy tomó una decisión, Alberto. Pero discúlpame, Gila, es muy interesante lo que vos decís, porque efectivamente el tema de retenciones era la diagonal que le permitía, en todo caso, porque obviamente tiene el visto bueno, cualquier aumento de retenciones generalizado, lo que sea, tiene el visto bueno del FMI. Todas las medidas económicas tienen que tener ahora el visto bueno del FMI. Era la diagonal que le permitía al gobierno acercar posiciones con Cristina y demás. Sin duda, así era el tema. Lo que sucede es que, bueno, Alberto Fernández con Julián Domínguez evaluaron que no había margen político y por eso tomaron la medida que tomaron. Yo creo que van a tener en este contexto, si cambia el juego, bueno, Alberto Fernández tendría una crisis no solamente interna, digamos, no solamente con Julián Domínguez o con Perotti, el gobernador de Santa Fe, o con Schiaretti, el gobernador de Córdoba, sino tendría un problema importante en un sector con el cual quiere cerrar conflicto, digamos, en este momento, ¿no? Que es con el campo. Hay que ver el margen político que tiene, pero es interesante lo que vos decís, que un punto, por eso sigue insistiendo Feletti, diciendo en la voz de Cristina, hay que subir retenciones, cuando el gobierno acaba de tomar la decisión de solo subir 2 puntos, el tema de la harina y el aceite de soja. Sí, yo coincido con vos. Creo que esto, viste, esto es como esto está in progress, esto está en pleno proceso. Me parece que al presidente lo están poniendo en una situación en la que tiene que elegir cuáles son sus socios, ¿no? Por ahora yo, por ejemplo, también prestaría atención, viste que esta semana iba a haber un encuentro para trabajar acuerdo de precios y salarios con sindicalistas, industriales. Bueno, eso se pasó para la semana que viene. ¿Quiénes van a estar? ¿Quién convoca y quiénes van a estar por parte del gobierno? ¿Va a haber actores del kirchnerismo? Pareciera que no. Va a estar Vélez, va a estar Culfas, va a estar, es decir, albertismo. La mediación ahí es albertismo puro. Bueno, ¿se puede considerar una respuesta al kirchnerismo, a lo de ayer? Yo creo que por ahora lo que estás viendo es, bueno, la cintura que está teniendo Alberto y para dónde va a decantar esas decisiones. Está claro que un poco lo que decían acá, que Alberto Fernández obviamente le conviene seguir aplicando su política económica acordada con el FMI y al mismo tiempo seguir teniendo al kirchnerismo dentro del gobierno, que no se le abra y que no esté en la vereda de enfrente discutiendo en la calle. Es que eso es dificultad para la gobernabilidad, o sea, eso es gobernabilidad imposible. Ahora estamos contando que el kirchnerismo tiene un problema, por el otro lado dicen no nos vamos a ir, están en todos los estamentos del Estado, pero tiene que no perder su identidad.
Es decir, tiene que tratar de mostrar que este camino que está siguiendo su propio gobierno no es el camino que ellos querrían, ¿no? No plantean verdaderamente cuál es la fórmula mágica, digamos, que genere algo distinto, pero impugnan la política oficial. Tema inflación, creo que es el tema principal, ¿no? Y los datos de las consultoras privadas están mostrando que va a estar más cerca del 6%, habíamos dicho en marzo, que del 5%, 4,7% que dio en febrero. Ojo que si eso es así, si está más cerca del 6%, ahí estás viendo los números, eso da acumulada 15% en el primer trimestre, suponiendo que sea 6%, obviamente si es 6% la inflación de alimentos va a ser mayor que la de marzo, que fue 8,6% en el GBA. Pero bueno, eso da 15% de inflación acumulada el primer trimestre, si da 6%, y da 24% más, va a dar 25% acumulada de alimentos en el GBA primeros 3 meses. Y eso hay que compararlo con el 12,3% de aumento de jubilaciones y AUH en el primer trimestre. Es decir, que hay una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte. Y obviamente no solamente de jubilaciones y AUH, sino también salarios públicos y privados. De hecho, gran parte del tema de la recuperación fuerte del empleo tiene que ver con que ha habido una caída persistente que continuó en el salario real. Y eso genera que, evidentemente, con salarios que están licuados en la ecuación de costo, bueno, hubo una contratación más rápida en la recuperación económica del año pasado que recuperó la pérdida de empleo de la pandemia. Es decir, se pudo recuperar tan rápido el empleo porque efectivamente siguió la licuación del salario real. Ahora, lo que está ocurriendo en este primer trimestre verdaderamente es muy impactante porque es muy rápida la licuación y en el arranque de un año que va a ser complejo. Vienen por delante más aumentos de combustibles, de tarifas públicas, y eso obviamente está generando mucha tensión dentro del oficialismo. Ahora vamos a hablar un poquito con vos, Gira. Vos tenés las encuestas que hacen en tu consultora y que muestran la poca credibilidad que tiene el gobierno en términos de poder vencer en la guerra contra la inflación. Que no solamente tiene un problema de la aceleración de precios, sino que no genera credibilidad más allá de su política económica hacia adelante para poder proponer que efectivamente haya una desaceleración de la inflación. Tenemos un móvil, ahí está Fabián Rubino. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ahí está, espera. Hola, ¿cómo te va, Maxi? Estamos con el tema de los precios recorriendo los distintos supermercados. Las grandes cadenas, claro está, tienen la posibilidad de acceder a los precios cuidados, la posibilidad de poder vender mucho más barato. Pero, ¿qué pasa con los supermercados de cercanías? Aquellos que no tienen los precios cuidados y tienen que vender al precio que reciben o que se los venden las grandes marcas. Estamos con Natalia, que justamente le agradecemos poder conversar con nosotros porque ella es acá la propietaria de uno de los encaseros de los supermercados que tienen que sufrir las consecuencias de tener que vender a precios más caros porque no les llegan los precios cuidados. ¿Cómo pueden subsistir en esta clase de situación? Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bueno, es complicado, es lo que hablamos siempre. Las grandes empresas, los monopolios, te exigen que vos pongas un precio al público, pero al precio que nos llega a nosotros, el supermercado o el almacén de cercanía no tiene ganancia. Básicamente ese es el problema que estamos teniendo. ¿Y a cuánto más tienen que vender los productos ustedes? No, lo que pasa es que con el tema de las grandes marcas no le podemos poner más de un 10%. No, es un precio en el que nosotros no podemos pagar ni la luz en la heladera en la que van. Básicamente ese es el problema que estamos teniendo. Claro. Maxi, te está escuchando Natalia para que puedan seguir hablando y dialogando sobre el tema de los precios en los supermercados. Sí, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, Feletti dice que va a haber un acuerdo de 60 productos para vender esos productos a precios cuidados en autoservicios y pequeños comercios de barrio. ¿Vos tenés alguna novedad de esos 60 productos? Mira, te cuento, estuve mirando el listado, lo estuvimos mirando, son todas primeras marcas y la realidad es que en principio no nos están llegando los pedidos, las empresas grandes no están viniendo a entregar y no es un precio al que nosotros podamos vender por el precio que compramos. Es decir, son precios que están por debajo del precio de compra de ustedes. De costo, Maxi. Sí, de costo. De costo directamente.
¿Y cómo vienen los listados de aumento de precios? Porque ¿usted le compran a mayorista o en algunos casos le compran directo a las fábricas? Nosotros trabajamos mucho con pymes. La mayoría de las empresas a las que le compramos son pymes de 3 de febrero. Nos manejamos con muchas empresas que no son monopolio, ¿no? Claro. ¿Y cómo vino el tema de los listados de precios en las últimas semanas? Nos decían que había una rotación de los listados de precios, unas remarcaciones importantes en las últimas semanas. Te cuento que estamos con subas, una empresa láctea está con subas cada 2 semanas y media, 3, estos últimos 2 meses. Y las empresas de harina, las empresas que nos proveen el pan, un 100% aumento en el último mes, de febrero a marzo. Claro. Es decir, muy fuerte en el tema de harinas, muy fuerte obviamente en todo el tema del pan, fuerte en el tema de lácteos. ¿Y cómo está respondiendo la demanda ante semejante aumentos de precios? ¿Cómo está respondiendo el consumidor? Bueno, el consumidor la verdad es que se acerca a buscar, más que los precios cuidados, que es lo que no nos llega, se acerca a buscar estos productos que no son de primera línea y que nosotros podemos conseguir un mejor precio. La realidad es que la gente viene a buscar precio, sobre todo acá Don Ahorro viene a buscar precio porque sabe que nos manejamos con precios mucho más bajos que muchos supermercados, pero no estamos con la primera línea, la verdad es que no estamos con la primera línea. Claro. ¿Y hay algo en lo que estés con faltantes que las empresas no te están enviando en particular? Mirá, la empresa láctea número 1, la de General Rodríguez, hace 2 meses que no viene a entregarme productos. Pidiendo una leche de segunda línea de ellos, me dicen que no tiene, y si vos vas a una cadena de supermercados grande, está la leche, está esa marca, a mí no me vienen a entregar. Aceite estamos con falta, las primeras marcas tienen, pero es un precio muy elevado para las familias. Y las empresas que venden aceite más económico no están entregando. Harina, aceite, leche. Claro. ¿Vos dónde estás localizada? Repetime, Natalia, por favor. Nosotros estamos en Caseros, frente a la estación. Alberdi 4717. Claro, claro. Claro, lo que está sucediendo es que a veces esas segundas marcas o marcas más económicas de las empresas de primera línea están enviando a supermercados para precios cuidados. Claro, y lo que le pasa a los super más chicos, autoservicios, chinos y demás, al quedar afuera de precios cuidados de ese acuerdo, y bueno, tienen un problema porque se le cae la demanda. La gente va a buscar los precios cuidados, que son un poco los que están más baratos. Pese a que ahora están renegociando el aumento de precios cuidados y hay una discusión enorme respecto a eso, ¿no? Es así, y si querés te cuento una anécdota. En enero, cuando se hizo esto de los precios máximos, acá vinieron a controlar. Nosotros la verdad es que como tenemos precios de empresas mucho más baratas, no teníamos la exigencia de tener el precio máximo que ellos nos decían. Pero lo que nos pasaba es que no teníamos, nadie controla a las grandes empresas que te entreguen a ese precio. A mí me venden una gaseosa de primera línea y me exigen ponerle un precio. Claro. Y te están vendiendo a un precio, te están vendiendo la empresa de gaseosas o el mayorista te está vendiendo un precio que está por encima del precio que vos tenés que ponerlo en góndola. Exactamente. La empresa de gaseosas Líder me vende una gaseosa de 2,4 litros a 275 pesos y me exige ponerla a 300. Claro, es decir, con un margen mínimo que vos decís que no... Con un margen mínimo para... Nosotros tenemos que pagar sueldos, pagar cargas sociales, pagar la luz, tenemos un montón de gastos. Está claro. Ha habido también aumento, ¿no?, en el tema de las gaseosas en las últimas semanas o en el último mes. 2 veces en un mes. 2 veces en un mes también los aumentos de las gaseosas. Te agradezco, Natalia, muy ilustrativa, muy amable de tu parte. Gracias, Fabián Rubino. Bueno, lo que les decía, lo que estamos hablando de estos números de 3.0, la encuestadora de Gila. El 75% de los encuestados no cree que Alberto Fernández pueda bajar la inflación.
y es un porcentaje también grande que atraviesa, digamos, a todas las fuerzas políticas, no solamente, es decir, los que no creen, obviamente en el 75% hay también votantes del Frente de Todos. Sí, o sea, que descreen de que Alberto Fernández, su política económica, pueda bajar la inflación. La expectativa negativa alcanza, Sí. digo, no es, te diría es una posición hegemónica más allá digo, no es solo una postura opositora, digamos, ¿no? Es algo que alcanza también al votante propio. Déjame decirte que este estudio lo hacemos también con el grupo de opinión pública de Raúl Timerman. Digo que a veces trabajamos cosas conjuntas, esto es uno de ellos. A ver, lo otro que me llamaba la atención, vamos rápido porque tenemos varios temas, es, acá aparece Milei, digamos, ¿no? En un espacio destacado respecto a, estos son los votantes en el 2019, a Macri o Alberto Fernández, y ¿quién cree que puede bajar la inflación? Es la pregunta. ¿Qué político cree que está capacitado para bajar la inflación? Sí. Fíjense que el 46% de los que votaron a Macri consideran que Milei puede hacerlo. Y casi el 18% de los que votaron al Frente de Todos cree que Milei puede hacerlo. Ahora vamos a comentar por qué esto es llamativo. Déjame decirte que es una pregunta-respuesta múltiple, es decir, la gente ha podido elegir ahí más de una opción. Claro, por eso no suma 100. Claro, por eso no suma 100. Bueno, pero por eso, fíjate que en Cristina aparece el 56% del votante del Frente de Todos que cree que puede bajar la inflación y el 2% del votante de Juntos por el Cambio, obviamente. Sí, no. Y Alberto Fernández, el 46% del Frente de Todos y nada del votante de Juntos por el Cambio cree que pueda bajar la inflación. Te quiero decir una cosa, cuando vos ves eso, que es algo que se suele repetir, te ayuda a entender también cuáles son las chances y las opciones de Alberto Fernández. Alberto Fernández, vos fíjate que si en algún momento por esta decisión sobre el acuerdo con el fondo tuvo que hacer una alianza, que yo la caracterizaría como una alianza transitoria con la oposición, bueno, fue una alianza transitoria. Es difícil imaginar ahí un reacomodamiento del poder. Vos fíjate que las adhesiones, las confianzas, las expectativas positivas sobre una figura u otra están muy asociadas a las decisiones electorales. Es decir, Alberto Fernández por fuera del mundo azul no existe. No existe. Pero además, lo que me parece fuerte, y ahora voy a hablar un poquito de política económica y algunos números, y por qué creo que Alberto Fernández, si hace la de siempre, la que viene haciendo hasta ahora, que es como el año pasado, aplico el ajuste, ordeno, obviamente todo el año pasado, el ajuste que se hizo estuvo monitoreado por el FMI, más allá de que no había formalmente un acuerdo, pero hago eso y al mismo tiempo lanzo cualquiera para contentar al ala del kirchnerismo y el votante de Frente de Todos, bueno, vamos a estar en problemas, digamos, desde el punto de vista económico, porque vas a estar con un ajuste muy grande del punto de vista inflacionario, todo quedando atrás de la inflación, teniendo que subir la tasa de interés, teniendo que acomodar el dólar oficial permanentemente a la inflación, teniendo que ajustar tarifas de servicios públicos, porque todo eso el FMI no te va a dejarlo de lado. Y al mismo tiempo no vas a generar expectativa, que es muy importante en la economía, para tratar de converger en algún momento, si lográs atravesar el desierto, alguna desaceleración inflacionaria. Porque además vas a aplicar un ajuste monetario muy grande, digamos, y vamos a ver si lo pueden cumplir. Ahora, hoy Alberto Fernández, menos de la mitad de los votantes del Frente de Todos, y me parece que ese es el dato, cree que pueda bajar la inflación. Imagínense el resto de la sociedad. Entonces ese es un punto muy importante. Si el gobierno no logra mínimamente encauzar el proceso inflacionario entre este año y el próximo, es decir, no tiene ninguna chance de reconstituir capital político, ¿o me equivoco? Lo que pasa es que eso también... No, es absolutamente así. Es parte del problema. La generación de expectativas es la crisis de expectativas, yo te diría, es el gran problema que tiene el gobierno, pero también es un gran problema que afecta a la oposición, ¿no? O sea, es hoy el problema de cómo nos imaginamos, cómo se imagina el argentino medio, la Argentina del futuro próximo. Y la verdad que no hay, o sea, yo te diría, se pivotea entre la incertidumbre y el pesimismo, ¿no? Digamos, o sea, hay como una idea de que esta escena hiper difícil de transitar es algo que va a haber que proteger con uñas y dientes. Yo no quiero detenerme en esto, ¿no? Pero en el votante de Juntos por el Cambio, el 30% cree, o 32% cree que Macri puede resolver la inflación.
el 46% cree que es Milei el que puede resolver el tema de la inflación dentro del votante de Juntos por el Cambio. Un poco respecto también que la oposición de Juntos por el Cambio también va a tener que tener un programa económico que vaya explicando en algún momento y genere expectativas sobre ese programa, porque hoy, según esta encuesta, tiene más confianza en la posibilidad de un Milei para bajar la inflación que del propio Macri. Sí. Bueno, la memoria sobre la crisis inflacionaria del gobierno de Macri está viva todavía. Entonces, digo, la inflación es un problema que yo hoy te diría no tiene color político, es transgobierno, ¿no? Digamos, por ahí es lógico que aparezca cualquier cosa que no sea amarillo o azul, aparezca como una opción viable. También es cierto que la sociedad argentina, bueno, de a poco se va volviendo un poco más permeable a ideas más de shock, me parece, ¿no? O decisiones más de shock. Digo, hay que ver, digamos, si, de hecho, bueno, cualquier iniciativa que se largue en función precios cuidados, precios máximos, digo, las propias narrativas con las que vienen acompañados, la de más de lo mismo, ¿no? Entonces, el tema ahí yo creo es por qué Cristina es la figura en mejores condiciones del mundo del Frente de Todos para controlar esto. Yo creo que acá tiene que ver con el ejercicio de la autoridad. Le ven a Cristina una capacidad para ejercer la autoridad que no le ven a Alberto. Que no le ven a Alberto. Y por supuesto también hay narrativas que explican, o sea, digo, a ver, esto es muy importante. La explicación sobre por qué hay inflación, ¿no? Digamos, acá hay distintas explicaciones, hay una que es mayoritaria, que tiene que ver con la emisión, pero también hay otra que tiene que ver con la especulación. Entonces, cuando vos, y esa de especulación en el sentido del empresario especulador, el campo especulador, los formadores de precios especuladores. Entonces, digo, ante ese actor, vos precisás una figura de mayor autoridad y esa idea de las razones de la inflación son la especulación, es una idea que es más cercana al mundo del Frente de Todos. Al votante del Frente de Todos. Obviamente no en el resto de la sociedad. En el resto de la sociedad, no. Gracias, Gila, muy amable. Siempre muy interesante escucharte. Flor, contame un poquito con el tema medicamentos. ¿Qué es lo que tenías para contar con el tema medicamentos? Y ya nos vamos a hablar del acuerdo con el FMI. Hoy se aprueba en Washington. En este momento, Maxi, están reunidas las autoridades del Fondo Monetario Internacional en Washington. Ya está todo acordado, ¿no? Pero hubo algunas rispideces internas ayer. Finalmente, en un rato, va a salir el acuerdo sellado definitivamente. Flor, tema medicamentos. Ayer el gobierno anunció que va a financiar el proyecto de 19, llamémosle medicamentos, pero son necesidades sanitarias de producción pública. Es un plan conjunto entre el Ministerio de Salud y el de Ciencia, junto a algunas universidades, y tiene básicamente como objetivo que sea un plan a largo plazo, es decir, que se extienda en el tiempo en los distintos gobiernos, sea cual sea la autoridad de turno o el gobierno de turno. Hay 19 proyectos que resuelven algunos problemas o necesidades de la Argentina, van a producir algunas vacunas, van a producir algunos medicamentos de necesidad y tiene que ver también con una búsqueda que desde hace tiempo plantea, no te digo el gobierno, pero fundamentalmente el kirchnerismo, que es que el Estado tiene que regular la industria de los medicamentos. ¿Te acordás que es un debate que se había dado cuando se quiso intervenir desde la Secretaría de Comercio el precio de los medicamentos o por lo menos poner un tope a determinados medicamentos que eran en ese momento de primera necesidad? Lo hemos escuchado bastante al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, hablar de este asunto cuando eso pasó, y hace tiempo que el gobierno bonaerense tiene reuniones y jornadas para plantear hacer, por lo menos desde ahí, una reforma sanitaria que ya deje de pensar el sistema sanitario o el sistema de salud como un sistema tripartito que tiene por un lado lo público, por otro lado lo privado y por otro lado la regulación de los sindicatos. Ahí está un poco la búsqueda, de a poco se van haciendo algunas cosas. Si vos preguntás hoy, te dicen: no creemos que las cosas estén funcionando como funcionaban hace 2 años, empezamos a meternos en estas discusiones sin plantear una reforma integral todavía. A ver, está en Nueva York Javier Timerman. Gracias, Javier, por atenderme como siempre, muy amable de tu parte. A ver, no, gracias. ¿Cómo estás viendo y cómo se ve desde allá de Nueva York lo que está sucediendo? Hoy el directorio del FMI finalmente va a aprobar el acuerdo de refinanciación de la deuda con la Argentina. La semana que viene van a ingresar 9.800 millones de dólares a la Argentina, 3.000 se van a usar para pagar el vencimiento de estos días con el propio FMI, el resto va a engrosar la reserva del Banco Central.
Pero al mismo tiempo, bueno, se está observando esta interna feroz desde el punto de vista del oficialismo y uno ve también que, bueno, se ha estabilizado el dólar alrededor de los 200 pesos, ya no estaba en los valores de 230, 240 de fines de enero, pero en términos de desconfianza y un poco lo que está pasando también en términos inflacionarios, con todo el tema este de las remarcaciones y demás, el gobierno no ha podido capitalizar de alguna manera el acuerdo con el FMI para dar una vuelta en las expectativas hacia adelante de esta economía. ¿Cómo se está viendo desde Estados Unidos todo esto que está sucediendo, Javier? No, lo que pasa, Maxi, es que primero hoy en día hay en los mercados financieros, yo hablando únicamente de los mercados, hay muchísimas oportunidades, situaciones, dada la situación geopolítica. Los mercados rusos, húngaros, polacos, toda Europa Oriental es un mercado inmenso, es un mercado que mueve muchísimo, que todos los fondos están muy involucrados. Y cuando vos tenés bonos que cayeron de, no sé, por ejemplo, hoy bonos rusos que estaban tradeando en 150 y ahora están en 35, hay bonos de rusos que están tradeando a 10. Cuando vos tenés todo este tipo de situaciones, la verdad que los fondos se están enfocando muy poco en la Argentina, porque descuentan que pase lo que pase, se apruebe, no va a haber ese plan económico que podría ser un cambio drástico de las expectativas. Entonces, la verdad es que no me sorprende que tanto el acuerdo, como en su momento fue el acuerdo con los acreedores, no genere las expectativas que tal vez el gobierno espera que generen. Para que eso ocurra, debería haber un cambio muy importante el consenso político y una generación de políticas que esté consensuada con la oposición. Suena utópico, suena no va a pasar nunca, pero bueno, tampoco va a pasar por un tiempo que los inversores en este contexto se enfoquen en Argentina. El gobierno selló un acuerdo con el Fondo Monetario que a mí me parece bueno, pero que por un lado no convence a la política y por otro lado no convence a los inversores. No convence a los inversores porque creen que cuando vos armás un acuerdo de estas características, deberías anunciar por lo menos una ruta de cambios estructurales, de reformas, una ruta más de largo plazo. Eso no ocurrió porque es un acuerdo relativamente de corto plazo, a pesar de que la intención es hacerlo de largo. Pero realmente recién en 2 años y medio vamos a ver cómo continúa este acuerdo. Y desde el lado de la política ya vimos lo que va a pasar. Incluso la oposición, que debería haber apoyado contundentemente este acuerdo porque le conviene a la Argentina, también lo hizo fijándose más en la confrontación política, llamémoslo, para no quedar pegado al gobierno. Entonces, ante esta situación, es una situación de status quo. Continúa el status quo y yo no espero, a pesar de que la Argentina geopolíticamente está en una muy buena situación, ponete a pensar que mirá lo que pasa en Brasil. Brasil, que tiene unas expectativas políticas mucho más claras, que incluso un cambio de gobierno está visto con buenos ojos, un posible gobierno de Lula ha mejorado sus indicadores financieros muchísimo este último tiempo. La Argentina tiene lo que el mundo hoy necesita. Alimentos y energía. Claro, y en una región donde realmente estamos aislados de este problema. Pero lamentablemente la política no entusiasma. Y no es solamente la política de este gobierno, sino es la forma de hacer política, ahora, más que la política. Javier, simplemente, a ver, está claro que, y por eso te pregunto qué esperarían los mercados, ¿no? Porque si Alberto Fernández se vuelve, digamos, entre comillas, a kirchnerizar, digamos, a hacer el doble juego, aplico el programa con el fondo, pero hago guiños a Cristina permanentemente, como hizo durante estos 2 años, bueno, me imagino que eso no genera ninguna expectativa. Si rompe con Cristina, bueno, la lectura va a ser, es un gobierno todavía mucho más débil desde el punto de vista
político. ¿Cuál sería la diagonal? Un poco lo que planteó el otro día Massa, digamos, una diagonal de un gran acuerdo con la oposición en términos a 5 o 6 puntos básicos de la política económica, algo que todos ven como utópico en este momento. Claro, ese es el problema. Por eso las políticas económicas hay que anunciarlas cuando uno realmente tiene muy claro lo que quiere hacer y también no puede desperdiciar tiempo. Claro. Si Alberto Fernández hubiera arrancado su gobierno diciendo, bueno, este es mi plan económico, esto es lo que yo voy a hacer con los que me acompañen y con los que no, pero lamentablemente no tenía esa fortaleza política para poder hacerlo inicialmente, aparte vino la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces ahora queda relativamente, o sea, tiene que ir por un camino. Los mercados generalmente y las expectativas económicas, los inversores, buscan certezas. O sea, en Argentina se enfocan mucho, nos enfocamos mucho, los economistas hablan demasiado sobre cosas que al mundo financiero no le interesan, como es si el déficit fiscal va a ser un poquito más o un poquito menos. Eso realmente no le interesa a nadie. Lo que le interesa es la capacidad de generar políticas, Sí, por ejemplo, de ponerse de acuerdo respecto, no sé, a la ley agroindustrial que está durmiendo hace 2 años en el Congreso. Es decir, de generar dólares de la Argentina o la capacidad de ciertas reglas que se van a respetar respecto a que, bueno, bajarás medio punto más, medio punto menos el déficit fiscal este año, pero que tenés en claro y un consenso entre todos de que hay que emitir menos y que hay que ir achicando gradualmente el déficit fiscal. El fondo hizo un acuerdo que, yo sigo insistiendo, me parece muy razonable que la Argentina lo haya firmado, pero es un acuerdo donde le dice, mira, vos vas a tener que reducir mínimamente tu déficit, pero no vas a poder emitir, tenés ciertos condicionamientos, tenés que acumular reservas, etcétera. El dólar no puede quedar retrasado, entonces vos te quedaste sin anclas. O sea, vos necesitás explicarle a la sociedad argentina y a los inversores afuera, dadas estas restricciones, qué es lo que vos pensás hacer. Si tu única solución a estos problemas, es decir, muchachos, acá hay especuladores que suben los precios, no existe eso, porque el mundo sabe que eso es un tema del pasado. Vos sabés que tengo poco tiempo ahora, pero lo dejamos para la próxima. Yo vengo diciendo permanentemente que si te comprometiste con el FMI a levantar las anclas, no puedes usar de ancla el tipo de cambio oficial, no puedes usar el ancla las tarifas de servicios públicos o las tarifas de combustible, porque evidentemente ya no resisten más. Y además, si tenés más inflación, tenés que subir más la tasa de interés para aumentar la demanda de pesos en la economía, es decir, que la gente se quede en el peso y no corra al dólar, y eso inevitablemente encarece el crédito y desacelera el consumo. Pero si esas son las reglas de juego, vos tenés que generar el ancla en la credibilidad de la política económica que vas a aplicar. Exacto, pero mirá lo que pasa en Brasil. Podés generar esa credibilidad si lo decís susurrando con el ministro de Economía o escondido porque tenés miedo que te salga a cruzar el kirchnerismo y te vuele todo por los aires. Entonces, todo un gran zafarrancho. Mirá lo que pasó en Brasil. Subieron la tasa 8 veces. Una política, un banco central que tiene una credibilidad inmensa. Tuvo que subir 8 veces la tasa este año. 8 veces en una situación de recesión o de aflojamiento de la actividad económica. Entonces, ese tipo de medidas son las que entusiasman la inversión, ese tipo de medidas son las que anclan expectativas y no tenés el problema que te corran de atrás con la suba de precios. Ese es lo que hay que combatir, no si hay un especulador que sube un poco los precios. Claro. No, porque eso no es derrota, eso no lo podés solucionar. Javier, lo dejo para la semana que viene porque no tengo mucho tiempo. Yo también creo que hay una discusión de fondo que me parece que obviamente Cristina y Máximo Kirchner se dan cuenta cuando plantearon que este acuerdo con el fondo para ellos no iba y no corresponde y demás, entre otras cosas por los plazos. La semana que viene, si querés, lo analizamos, pero lo que se ve claramente es que este acuerdo que se hizo con el FMI, más allá de que si vamos a tener que reestructurar o no de nuevo la deuda en los próximos años,
requiere que el próximo gobierno sea un gobierno que haga los deberes, es decir, sea un gobierno que trate de recomponer la confianza frente a los mercados y que de alguna manera pueda conseguir financiamiento a partir de 2024, 2025, 2026 para poder refinanciar parte de la deuda con el sector privado y con el propio FMI. Porque la acumulación de vencimientos que hay a partir del 2026 empieza a ser muy grande y obviamente todo el plan de Martín Guzmán estaba pensado en un gobierno que tenía que seguir haciendo los deberes más allá de el 2023. Y me parece que la visión de Cristina y de Máximo Kirchner es este acuerdo con el FMI no es consistente con un gobierno kirchnerista en 2024, más allá de cómo le salga la elección. Porque claramente en las condiciones que se renegoció la deuda y los plazos que hay para después empezar a pagar a partir de 2026 a acreedores privados y al FMI, claramente vos necesitás dar vuelta a todo lo que ha ocurrido en los últimos años, generar confianza, volver a salir a los mercados, colocar deuda para refinanciar la que te empieza a vencer en ese momento. No sé si coincidís con esa idea de que de alguna manera marca la cancha hacia adelante y hay parte del gobierno que no está de acuerdo que se le marque la cancha de esa manera, porque considera que la política económica tiene que ir por otros carriles. Lo que pasa es que yo vengo escuchando a Cristina y a Máximo desde hace casi 2 años, si no 2 años, que el acuerdo con el fondo debía ser de a 20 años con las tasas más bajas. Ahora, yo creo que Cristina y Máximo son personas inteligentes. O sea, se les dijo, miren, esto no puede ser en abril del 2020 y con eso terminar un poco esa discusión, o se vino diciendo, no, mirá, bueno, tratamos, qué sé yo, cuando el fondo fue bastante claro, porque el fondo tiene reglas, normas, no va a romper. Sí, vos me vas a decir, ya la rompieron para endeudar al país. Eso es un tema de debate, pero de todas maneras no van a darle a la Argentina un préstamo a 20 años si no hay un acuerdo político. Tienen que ir prácticamente todas las fuerzas políticas a Washington a negociar juntas. Es la única manera, que fue un poco la idea que tenía Máximo inicialmente. Así que yo creo que la credibilidad de los mercados, la forma de atraer inversiones en el futuro, gane quien gane en las elecciones del 2023, va a tener que ver con la capacidad de generar consensos políticos, porque tampoco le van a creer los inversores y los mercados a un gobierno de Cambiemos si lo que piensa hacer... Si no genera consensos políticos. No, está bien, no está va a pasar, no va a pasar. Y yo creo que la oposición lo tiene claro. Bueno, la oposición lo tiene claro, decís. Por lo menos parte de la oposición tiene claro que es necesario esos consensos. Yo creo que la estrategia de decir si gana Cristina en el 2019, cuando fueron las elecciones, vamos a hacer Venezuela, le jugó muy en contra al gobierno de entonces. Javier, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Javier Timerman. Sí, se acaba de aprobar, lo publicó. Te decía, Máximo, a propósito de lo que veníamos hablando, se acaba de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algunos dirán, bueno, es un detalle, pero a partir de este momento es oficial entonces el acuerdo de facilidades extendidas. Lo acaba de publicar Reuters en su página. Debe haber salido también el comunicado del FMI. No salió todavía. Bueno, vos sabés que ya salió, va a salir el comunicado. Sí, estábamos chequeando en las redes. FMI en los próximos minutos. Y nos enteramos por la agencia de noticias. Como vos decías, son 9.800 millones que desembolsan ahora. De eso se van a usar 2.800 para pagar la primer cuota con el Fondo Monetario Internacional. Estaban en la reunión de directorio representantes de Estados Unidos, China, Japón y los países de la Unión Europea. A partir de hace minutos nada más, entonces es oficial el acuerdo de facilidades extendidas que reemplaza al stand-by que estaba por ahora, provisoriamente. Bien, vamos a estar atentos si hay algunas declaraciones. Me imagino que va a salir también algún vocero de Casa de Gobierno a hablar y también algún comunicado desde el Fondo Monetario. Ya está Facundo Pastor. Facu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo andas? Gracias. Bien, ahí estás con tu libro, Emboscada. Vamos a hablar de eso unos minutos después de la tanda. Sí.
ayer tuve un problema, me generaste un problema familiar, digamos, porque llegó mi mujer tarde porque tenía que hacer otras cosas. Y cuando llegó me dijo, pero no está la comida hecha, son las 10 de la noche. Los chicos mañana tienen que estar a las 6 de la mañana para la escuela. Y yo estaba en mi escritorio leyendo tu libro. Llegué hasta la mitad. O sea, vos sos el causante. O sea, que el fin de semana te separás. De lo que viví anoche cuando efectivamente los chicos comieron después de las 10 de la noche, a cualquier hora, digamos. Porque tenía la cocina prendida, pero bueno, hice un desastre en la cocina. Tanda, ya volvemos. Dale, gracias. Bueno, ya estamos con Facundo Pastor. Facu, gracias por darte una vuelta Maxi, acá. por tu generosidad. Comentaba, hay mucha efervescencia, digamos, en estos días por distintas publicaciones. Una de ellas es Emboscada, de Facundo Pastor, la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Hoy se cumplen 45 años, ¿no? Exactamente. De aquella emboscada. Exactamente, la emboscada en la cual Walsh es malherido. Y después no se sabe qué pasó con Walsh, porque lo llevaron a la ESMA y se le perdió el rastro. Claro. A ver, en el juicio se trató como que lo que sucedió en esa esquina, en San Juan y Entre Ríos, fue un homicidio. La verdad que no está claro si lo matan en esa esquina o finalmente muere dentro de la ESMA. En el juicio se trató como que murió en esa esquina. Hay dos testigos que lo ven ingresar el cuerpo agonizante o muerto de Walsh en la ESMA. Uno de ellos es Martín Gras, un cuadro muy importante de Montonero. La otra es Silvia Labairú, otra prisionera detenida. Martín Gras sabía de quién se trataba porque lo conocía, habían compartido ámbitos de militancia. Silvia Labairú no sabía que era Walsh, pero sí había escuchado en esas horas que iba a haber un operativo donde posiblemente lo iban a atrapar a Walsh. El cuerpo entra en la ESMA y nunca más se sabe bien qué pasó con él, ¿no? Contá un poquito por qué te interesó el personaje de Walsh, lo que representa para el periodismo. Hay toda una ebullición en este momento que me parece que está saldada en la sociedad argentina, lo que ha significado el terrorismo de Estado. Me parece que ha habido durante muchos años, no solamente por los juicios, sino todo lo que se discutió en los 80, en los 90, y hay un consenso de que el terrorismo de Estado nunca más, ¿no? Que es algo que no tiene parangón, que son delitos de lesa humanidad y demás. Pero también se ha generado, obviamente, de familiares, víctimas de situaciones horrorosas, terribles, víctimas de la guerrilla en su momento y de atentados, como una especie de protesta respecto a la revisión de los 70 y básicamente pidiendo un reconocimiento de sus víctimas. Sí, una reparación. Algunos qué sé yo, mujeres, niños, digamos, situaciones muy terribles. No me quiero meter de lleno en eso, digamos, porque insisto, ha quedado claro el tema de lo que significa el terrorismo de Estado por un lado y lo que significan también los delitos de la guerrilla por el otro, ¿no? O los asesinatos de la guerrilla por el otro. Claro. Pero contame por qué el personaje de Walsh. Bueno, vos mencionás justamente, haciendo ese contexto, yo llegué un poco a la historia de Walsh desde ahí. Hay un atentado que Montonero llevó adelante el 2 de julio de 1976. Fue un atentado muy cruento, muy violento, del que también se habla muy poco. Sucedió en el corazón de la propia Policía Federal, que es el Comedor de Coordinación Federal. Ese atentado, la historia oficial, la replicada en libros, en expedientes, indica que lo llevó adelante un montonero que estaba infiltrado en la policía, cuyo nombre era José María Salgado, conocido como Pepe Salgado. Yo entré a la historia en verdad por ahí, porque me interesaba mucho saber de qué manera un pibe de 22 años había llegado a eso. Y con el tiempo y profundizando un poco esa historia, sin un destino de libro, llegué a darme cuenta que el final de la vida de Walsh y el final de la vida de Salgado se cruzaban, porque una de las últimas personas con las que Walsh tenía que encontrarse justamente era Pepe Salgado. Es decir, el atentado en Coordinación sucede el 2 de julio de 1976, pasa mucho tiempo, unos 8 meses, y la desaparición de Walsh sucede el 25 de marzo de 1977. Ese mediodía Walsh tenía el convencimiento de que se iba a encontrar con Pepe Salgado. Pero Pepe Salgado, Maxi, llevaba 10 días en manos de un grupo de tareas de la ESMA como parte de una cacería que yo trato de describir en el libro. Yo me planteo en un momento que es imposible entender el final de Walsh sin repasar otra serie de muertes
conectadas entre sí. Y también hay que poner en contexto, y es interesante saber que después de mediados de 1976, el poder de las organizaciones armadas estaba realmente muy diezmado. Las patotas y los grupos de inteligencia ya habían logrado descular cómo funcionaba la historia de los pies telefónicos, que era de qué manera se comunicaban los militantes, pero sobre todo habían logrado descular y armar el organigrama de los distintos ámbitos de militancia de Montoneros, con lo cual cada caída significaban más y más caídas. Y yo desde ahí entré a la historia de Walsh. Y también te confieso que hice este libro y esta investigación con el convencimiento que muchos de los documentos que los marinos le robaron a Walsh a las pocas horas de haberlo secuestrado y matado, a las pocas horas hubo un operativo en conjunto, el grupo de tareas 332 con el ejército en San Vicente, que era donde Walsh residía por esos días, se había ido a esconder por esos días ahí, y hubo un allanamiento donde le saquean toda la casa, le rompen todo, le roban todo, hasta la propia comida que había, pero de ahí roban todo su archivo, roban toda su obra inédita, que son tesoros literarios, roban todos sus artículos periodísticos y los llevan a la ESMA. Y yo hice este libro con el convencimiento de que esos documentos están, de que esos documentos existen. Y bueno, y ahí logré avanzar un poco en ese sentido y logré saber quién se hizo cargo de esas cajas y cuál fue, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el derrotero de todos esos documentos que para mí son muy importantes, ¿no? Vos contás, obviamente, también la faceta del Walsh escritor, digamos, ¿no? Walsh era un escritor reconocido, periodista, pero también escritor reconocido, diría hasta mundialmente, ¿no? Sí, sí, digamos, claro. había escrito Operación Masacre sobre la masacre, los asesinatos del 56 de José León Suárez, y Quién mató a Rosendo, ¿no? Sobre el asesinato de un sindicalista de la UOM de Avellaneda. Caso Satanowski también, sumalo, que es sobre el funcionamiento que tenía la Secretaría de Inteligencia en esos años, cuando matan a Marco Satanowski, hay todo un comportamiento ahí de quedarse que ahí cruza la inteligencia con la prensa, de lo que es el Walsh periodista, ¿no? Y el tipo está un año en la clandestinidad entre el golpe de marzo yo del creo 76 que yo te diría que Walsh entra en la clandestinidad en el 74, en septiembre del 74, cuando Montoneros determina pasar a la clandestinidad. Él ya formaba parte de la organización, ¿no? Entonces él es está decir, prófugo, ahí en la mira de la AAA. Claro, él está prófugo todo el parte del 74, todo el 75, todo el 76, hasta marzo del 77. Él sostenía una idea muy interesante que la deja escrita en documentos que sí se pudieron recuperar. Walsh muere siendo muy crítico, Maxi, de la conducción nacional de Montoneros y de la estructura que planteaba de lucha Montoneros, de esta cuestión militarista. Él estaba convencido que no había posibilidades de que esto no se convirtiera en lo que se convirtió, que fue una tragedia con miles y miles de muertos y desaparecidos. Y él planteaba la idea de un repliegue estratégico. Y la planteaba y decía que había que guardarse, por ponerlo en términos más vulgares, para esperar otro momento de la historia argentina e ir a ver si se podía competir por el poder. Él no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, no obstante, seguía formando parte de la organización y nunca se fue hasta el final, ¿no? Muy interesante, la verdad que el libro, claro, él estaba justamente en esos días distribuyendo la carta a la Junta Militar, claro, en la cual denuncia todas las atrocidades de la dictadura. Sí, ahí hay una cuestión media mitológica que sostiene que a Walsh lo matan por la carta, que no es así. Todavía no se conocía. Temporalmente no es así, porque Walsh la reparte en esos días. El día anterior era el aniversario, primer aniversario de la dictadura. Primer aniversario del golpe, el 24. Esto sucede un año y un día después. A él lo matan, lo venían buscando por lo que él significaba. Era un símbolo, era un emblema de Montoneros, era un intelectual muy destacado. Si bien su rango dentro de la organización no era importante, porque no era parte de la conducción, era simbólico capturarlo a Walsh y lo fue. Sí, a mí siempre lo que me sorprende un poco del tema de Montoneros y la guerrilla de los 70 es cómo gente tan formada, tan ilustrada, no solamente el caso de Walsh, Hellman, podían seguir la conducción de Firmenich, Galimberti, es decir, tipos
totalmente delirantes, Sí, locos. mesiánico. Y desde el punto de vista ideológico, en las antípodas. Sí, mesiánico. Digamos, nacionalistas, católicos. Hombre, ahí es siempre me sorprendió mucho eso. Pero bueno, y además cometiendo atrocidades también. Sí, ahí muy interesante, como digo, repasar lo que Walsh dejó escrito, porque también es un legado interesante de lo que él sostenía de esto, ¿no? Es decir, paremos, entreguémosle, consigamos trabajo para cada uno de los militantes que no lo tiene, o saquemos del país a los que verdaderamente están más en riesgo, porque obviamente la maquinaria asesina estaba puesta en funcionamiento y bueno, quedó demostrado lo que sucedió, ¿no? Facundo, gracias. Gracias, Maxi, muy Ahí generoso. está, emboscada, Facundo Pastor, en la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh. Ahí lo tienen de Editorial Aguilar. Exactamente. Gracias, Maxi. Facu. Gracias, Flor. Carlos, ¿tenés un dato de Washington? Sí. se Seguimos confirma, igual, repetilo. no Sí. está todavía confirmado oficialmente, pero todas las agencias del mundo lo están dando como un hecho. Hay acuerdo oficial entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Lo acaba de aprobar en Washington el directorio del fondo. Tanda, ya volvemos. Bueno, reiteramos, aprobación por parte del FMI del acuerdo en el directorio. La noticia que llega de Washington, el dólar está alrededor de los 200 pesos, los dólares libres, 202 pesos el dólar blue, no hay mucha diferencia. Están subiendo un poquito los bonos después de la caída muy fuerte que tuvieron en la última semana, pero no hay mucho cambio con esta aprobación del acuerdo. Mucha desconfianza, decía, alrededor de cómo va a ser ahora Alberto Fernández para aplicar el acuerdo con el FMI, la política económica del gobierno en medio de la interna feroz con el kirchnerismo, con Cristina, con Máximo Kirchner. Nos estamos retirando, ya llega Roberto Funes al aire de A24. Se quedan con él, nosotros nos reencontramos el lunes. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chau.